con este largo paseo que estamos dando por la carrera del Río Darro. Como la sala tiene mala acústica, procuraré levantar un poco la voz, pero si no oyen por detrás, porque muchas veces cuando se gira uno hacia la pantalla ya es cuando se pierde, pues sobre todo los que están detrás pues lo dicen, y intentaremos elevar un poco más la voz. Bueno, hoy vamos a empezar en el puente de Espinosa y terminaremos por el convento de San Bernardo. O sea, veremos el Palacio de los Condes del Arco, el Bañuelo, la Puerta de los Tableros, el Maristal, el Convento de la Concha, la Casa de Zauja, el Convento de Santa Catalina, la Iglesia de San Pedro, la Casa de Castril, Taco San Pedro y el Convento de San Bernardo. Un poquillo largo, veremos a ver si llegamos hasta el final. Intentaremos por lo menos hasta donde podamos, pero en fin, iremos, aunque vayamos, tengamos que ir un poco más rápido que de costumbre, pero intentaremos llegar hasta el final. Y empezamos por el puente de Espinosa. El puente de Espinosa, el que tenemos en el centro, está situado entre el puente de Cabrera y la Puerta de los Tableros, para unir lo que es el barrio del Albaicín, la parte baja del Albaicín, con el nuevo barrio de la Churra que se crea a partir del siglo XVI. Es de un solo arco, igual que el de Cabrera, de un solo arco, de 9 metros de la bóveda, de 9 metros de luz, hecho de sillares, y el pretil, la parte de arriba del pretil, fue hecho de mampostería con encintado de ladrillo, pero los encintados de ladrillo no se ve bien porque la fotografía esta es antigua, del principio del siglo XX. Los encintados de ladrillo que tiene suelen ser del mampuesto que se ha caído y lo han restaurado con ladrillo. Pero en origen era sillares, lo que es el arco, y mampuesto, el pretil y los alrededores del arco. Tanto el puente de Cabrera como el de Espinosa se construyen cuando se hace la remodelación de la carrera del Darro a comienzos del siglo XVII. Como vemos en la plataforma de Ambrosio de Vico, no está ni uno ni otro. Tenemos el puente del Baño de la Corona, ya se ha hecho a comienzos del siglo XVII, ya se ha hecho el embovedado de Plaza Nueva. Tenemos el puente del Baño de la Corona, que lo vimos los otros días. Tenemos el puente de Santa Ana, que también lo vimos, pero no tenemos ni el puente de Cabrera, que debería estar aquí, ni tenemos el puente de Espinosa, que debería de estar aquí. ¿Por qué? Porque no están construidos todavía. A pesar de que cuando se graba, en 1713 ya se están hechos, pero como sabemos la plataforma de Ambrosio de Vico es de unos años antes de 1590. En 1590 todavía no están hechos ni uno ni otro. Así que no nos aparece, en la plataforma sí aparece la Puerta de los Tableros, ya derruida posiblemente porque la destruyó la explosión del polvorín de 1590, fue la que destruyó ya lo poco que quedaba de la Puerta de los Tableros. La vemos aquí, el torreón de la Puerta de los Tableros, pero como digo, ni el puente de Cabrera ni el puente de Espinosa. Respecto al nombre, ¿de dónde toma el nombre de puente de Espinosa? Pues tampoco lo sabemos. Si recuerdan los que estuvieron el sábado pasado, hablábamos del puente de Cabrera, de que si entramos en internet dicen que es en honor a Pedro de Cabrera y Jaques de Mansilla. Pedro de Cabrera y Jaques de Mansilla eran dos personas diferentes, no tiene nada que ver. Pues con el puente de Espinosa, quizá ahí si nos aproximamos un poco más, hay dos candidatos a llevar el nombre. Uno es el Cristóbal de Espinosa, que era letrado de la Chancillería a mediados del siglo XVIII, que vivía cerca, en el huerto del Almet. Ahora luego veremos dónde estaba el huerto del Almet a mediados del siglo XVIII. El hecho de ser letrado de la Chancillería, el hecho de vivir cerca del puente de Espinosa, llamarse Cristóbal de Espinosa, fue un candidato a que el puente lleve su nombre. Y otro candidato, quizá con más motivo, es Clemente de Espinosa. Clemente de Espinosa pertenecía a una familia de boticarios, un boticario del Hospital Real. El boticario del Hospital Real pasaba por ser el boticario de más prestigio de Granada, y entonces hubo un linaje de boticarios que se sucedieron de abuelo, padre e hijo. Es decir,
durante prácticamente casi un siglo. Bartolomé Espinosa, su hijo Salvador de Espinosa y el nieto Clemente de Espinosa. Este Clemente de Espinosa fue boticario del Hospital Real durante un periodo de 44 años continuado, entre 1606 y 1650, quiere decirse, durante el tiempo que se construye el puente de Espinosa, y los últimos 30-35 años. Parece ser que vivía por los alrededores y quizás sea uno de los más firmes candidatos de que el puente lleve su nombre, precisamente por este motivo, por vivir en los alrededores, por haber sido boticario del Hospital Real durante 44 años y, lógicamente, alguien con nombre, pero no lo podemos asegurar. Es decir, que no hay nada que nos diga que efectivamente el nombre de Espinosa, del puente, sea en honor a él. Puede ser un tercero que no lo sabe. Y el Palacio de los Condes de Arco, el anteriormente conocido como Palacio de Carvajal, porque fue propiedad de don Francisco de Carvajal Manrique, el primer conde de Torrejón. Él había sido corregidor de Granada en 1586, después fue corregidor de Toledo, fue asistente de Sevilla, en fin, importante, y de hecho el escudo que aparece ahí es el de Carvajal, de don Francisco de Carvajal, del conde de Torrejón, pero con posterioridad se le conoce más como Palacio de los Condes de Arco, porque fue propiedad de don Alonso Jofre de Loaiza, el primer conde del Arco. Había sido alcaide del Soto de Roma, durante los Loaiza fueron alcaides del Soto de Roma durante muchísimo tiempo, y este que fue el primer conde del Arco y después sus sucesores, pues de ahí toma el nombre con el que más se le conoce. Posteriormente, ya en el siglo XIX, ahí estaría la Comisión Provincial, estaría ubicada la Comisión Provincial de Monumentos de Granada. Más tarde fue Casa de Vecinos, hasta que ya lo compró ya en el siglo XX, lo compró el Estado para ubicar los servicios de Bellas Artes. Después el Estado lo cedió a la Junta de Andalucía y en la actualidad es la sede del Centro de Documentación Musical de Andalucía. Como vemos, como se recuerda del sábado anterior, decíamos que la mayor parte de las casas nobles que hay en la carrera del Darro, en la planta baja, se utilizaba para servicios, es decir, donde estaba la entrada, la portería, la cocina, la despensa, la bodega. La primera planta era la planta noble, donde vivía el dueño de la casa, el señor de la casa, y la segunda planta eran las habitaciones de la servidumbre, y el torreón pues lo utilizaba el señor de la casa también como estudio. En la fachada tiene planta cuadrada, es decir, son 17 metros de fondo por 17 de fachada, lo que tiene la casa completamente cuadrada. Como vemos, la planta baja, la puerta la tiene desplazada del centro hacia la derecha, marcada con pilastras de piedra de Sierra Elvira, 4 ventanas con bordura. En el primer piso se alternan 3 ventanas y 2 balcones, las ventanas coronadas por este frontón triangular en todas ellas, excepto en la que da encima de la puerta, que el frontón está partido para alojar el escudo de Carvajal, y en la tercera planta, en la segunda planta, donde se alternan, en lugar de 3 ventanas y 2 balcones, 3 balcones y 2 ventanas, también marcadas por paneles de cerámica. También aquí no se ve bien por la fotografía, pero en los frontones estos triangulares lleva ahí un botón también de cerámica. Y el clásico guardapolvo, que servía pues para proteger la fachada de la inclemencia del tiempo, de la lluvia fundamentalmente, y también pues, para proteger a los viandantes que iban por la acera pues, de la lluvia y del sol. Si pasamos al interior, en el zaguán tenemos un gran pilón de agua. Como dijimos, si recuerdan, dijimos antes que generalmente el patio no suele coincidir con la entrada porque tiene que salvar el desnivel del terreno, es decir, la acera del Darro,
tienen que salvar el desnivel que hay hacia la colina del Darro. Normalmente el patio no coincide con la puerta de entrada y entonces a través del zaguán se sube una escalera, enfrente hay una escalera de 2 tramos que es la que accede al patio. El patio central lo vemos centrado por una fuente redonda con base octogonal, arcos carpaneles, sujetos, o sea, sostenidos por columnas de piedra de Sierra Elvira, y ya en el segundo piso sustituyen las columnas por zapatas de madera con pie derecho y una balaustrada también de madera torneada. En uno de los laterales del patio lógicamente con sus galerías, y a través de la galería que da a las distintas dependencias, en uno de los laterales hay otro pilar, este pilar que vemos aquí, un pilar de tres partes. En la parte inferior, donde está la pila, decorada con cabezas de león, en el centro los 3 grifos que tiene, uno más grande en la cabeza de león y otros 2 más pequeños, en lo que parece que son animales marinos. Por encima, ya en el segundo piso del pilar, un arco de medio punto con una granada encima de una bola, en la que pudiera ser una bola del mundo, y por encima del arco de medio punto, pues 2 figuras de mujer, una de ellas, como ven, con la mano izquierda, encima de la clave del arco, con la derecha sujetándose el vestido, el pliegue del vestido, y la otra sosteniendo una antorcha. Y en el último piso del frontón, en el centro, el frontón es aquí también el frontón partido, para alojar en el centro el escudo de Carvajal. Este pilar hasta el arco es de piedra de Sierra Elvira y del arco hacia arriba es de escayola. Aunque ustedes lo vean aquí que parece de piedra de Sierra Elvira, es escayola pintada de color gris oscuro, semejando a piedra de Sierra Elvira, pero como digo, de piedra es solamente desde la pila hasta el arco, y del arco para arriba todo entero de escayola. Algo interesante en la casa de los condes del Arco son la importancia que le dan al agua. Lo vemos en el pilón de entrada, lo vemos en el patio, la fuente central, el otro pilar adosado, y aquí que está el aljibe. Aquí enfrente, esta puerta que vemos aquí, esa da acceso a un aljibe, además muy bonito porque no se ve aquí bien con las macetas, pero por debajo de estas macetas está decorado con azulejos de tipo granadino, de tipo alhambra, muy bonitos los azulejos que tiene, más o menos casi de este nivel hacia abajo. Perdonen porque esto se mueve mucho, además de que uno ya mucho no lo tiene muy seguro, pero en fin, pero más o menos para que lo vean, ahí por la parte de abajo tiene unos azulejos muy bonitos granadinos. Y el bañuelo, el famoso bañuelo de Granada. Esta fotografía es muy interesante porque tenemos aquí el bañuelo, este es el número 31 de la carrera del Darro, el solar del Maristán, que ahora después también veremos el Maristán, el famoso Maristán de Granada con el solar, y enfrente el convento de la Concha, que también lo veremos. El bañuelo, que es lo que nos toca, se le ha conocido con diversos nombres. Hay un documento de 1494 donde se le llama baño del Chauce o del Nogal, del árabe al-Jausa, del Nogal, conocido también como baño de Asares, puesto que por encima iba la acequia, por donde está la calle San Juan de los Reyes, más o menos, por esta zona, iba la acequia de Asares, de donde tomaba el agua, de que el baño se le conozca también como baño de Asares, como baño de la puerta de Guadí, que estaba cercana, un poco más arriba está la puerta de Guadí, como baño de palacio en el siglo XVI, en 1555 concretamente, hay un documento donde el dueño es un tal Palacio, de ahí que se le conozca también como baño de palacio, pero el nombre que más ha prevalecido es de bañuelo, o diminutivo de los baños de la Alhambra, lógicamente de los que son más importantes que el bañuelo pasa por ser del siglo XI,
Sin embargo, Julio Navarro Palazón dice que es más moderno. Navarro Palazón dice que por el tipo de tapial, de hormigón de tapial que tiene, por el tipo de ladrillo, por el tipo de la profusión de ladrillo en determinados sitios, él dice que el baño es más moderno, según él, nunca anterior al siglo XII. Dejamos la duda entre lo que dicen muchos historiadores del siglo XI y lo que dice Julio Navarro Palazón, que no se puede decir que sea anterior al siglo XII. Y como todos los baños árabes, sigue la tradición de las termas romanas. Aquí hay le he puesto un plano que hace Antonio Gorbea, del pañuelo, y una reconstrucción que hizo Manolo Salvatierra, también del pañuelo. Siguen bien 3 o 4 salas, pero siguen la distribución de las termas romanas. En la primera tenemos la entrada, el patio de entrada, lo tenemos. Esta sería la casa, en el plano de Antonio Gorbea, sería la casa del guardián o del vigilante de los baños, donde viviría el vigilante, que da acceso a un patio central con una alberca central con 2 puertas, una que daba acceso a las letrinas, aquí la tenemos, en esta reproducción de reconstrucción de Salvatierra no se ven las letrinas, pero en el plano de Antonio Gorbea, aquí tendría que esta puerta daría acceso a las letrinas, por la otra puerta daría acceso ya a la primera sala, a lo que es el vestuario, que sería una alanía, también para resguardo del vigilante de los baños, para resguardarse de la lluvia y del sol, y esta primera sala, que sería el apoditerium de los baños de las termas romanas, sería el vestuario, donde habría una serie de taquillas con objeto de que los que iban a bañarse pues dejarse allí su ropa. Ahí se les proveía de una toalla, de unas zapatillas de madera, ¿vale? Y desde esa sala pues daba acceso a la primera sala, lo que era la sala fría, el frigidario, que, como ven, tiene forma rectangular. Al fondo de la sala 2 alcobas con arcos de herradura, sostenidos también por columnas, cubierta con bóveda de medio cañón, encima de la bóveda la luneta, lo que le da para recibir la luz, tanto la claridad, la luz, como para la calefacción, para la salida de vapores, abriéndola, estaban cerradas con cristales, y abriéndola, cerrándola a voluntad, pues daban ventilación a la sala. De esta primera sala, de la sala fría, se pasaba a la sala templada. Como ven, es la más grande del baño, prácticamente ocupa más de la mitad del baño. El baño son 165 metros cuadrados lo que tiene, y solo la sala templada ocupaba 95 metros cuadrados, con capacidad para 50 bañistas. Está distribuida en una nave central, que es una nave central sostenida también por arcos de herradura, sostenidos por columnas, en concreto 10 columnas lo que hay, con capiteles todos ellos reutilizados, es decir, todos los capiteles son reutilizados, hay romanos, visigodos y emirales, son todos capiteles reutilizados anterior. La cúpula está cubierta por una bóveda esquifada, y lo que es las tres galerías que lo circundan, pues también cubiertas con bóveda de medio cañón. De aquí, de la sala templada, se pasaba a la sala caliente, el caldario, donde repite la misma distribución de la sala fría, es decir, al fondo dos alcobas, también sostenidas con arcos de herradura, con columnas, y a los 2 lados 2 puertas que daban acceso a 2 pilas, una para el agua fría y otra para el agua caliente, y en el centro otra puerta de madera daba acceso a la caldera que calentaba el agua, por donde salía el agua caliente, por donde salía el vapor, y debajo lo que es el hipocautum, sostenido por pilares de ladrillo, por donde circulaba todo el vapor de agua, y a partir de ahí, a través de atanores y de conductos, pues por las paredes que daba eso. Al lado la leñera, y aquí ya las vemos en fotografías actuales, lo que es el patio
patio central, con la alberca central, con la puerta de entrada al vestuario, a la primera sala, la alanía para resguardo del vigilante de los baños, el vestuario, como les he dicho, habría distintas taquillas para con objeto de que los que iban a bañarse pudieran dejar la ropa, la sala fría, el frigidario, albay y albariz en árabe, con dos alcobas a los dos lados, las lunetas, unas estrelladas y otras octogonales, para la luz cenital y para respiración de la sala templada, con sus columnas, como le he dicho, este capitel visigodo, este emirat, este capitel venido a Avispa emirat, con tres galerías alrededor de la nave central, y la sala caliente, que repite, como le he dicho, la sala de la sala fría, con dos alcobas al fondo, y aquí que habría dos puertas, esta para la pila de agua caliente y otra en el otro lado para la pila de agua fría, y en este centro ahora han puesto una verja de hierro, pero en origen una puerta de madera que daba acceso a la sala de la caldera. Aquí lo vemos, la sala de la caldera, en una fotografía de 1927 de Torres Balbás, cuando lo compra Torres Balbás para el Estado, y ya en esta fotografía, las lunetas también, una estrellada, otras octogonales, restauración en el techo, y el bañuelo quizás por eso se ha conservado, quizás sea uno de los motivos que se ha conservado, porque que sepamos, desde 1570 hasta que Torres Balbás lo compra en 1927, lo que es la sala caliente hizo uso del lavadero público. Aquí lo vemos como lavadero público, lógicamente tenía acceso al agua de la acequia de Azares que iba por encima, y el darle un uso como lavadero público, pues quizás fue el motivo de que lo salvara de la piqueta. Hay un informe de don José Ramón de Mélida, académico de la historia, un informe de 1916, el que don José Ramón de Mélida lo hace por encargo de la Academia de la Historia, con objeto de ver la posibilidad de comprar el bañuelo. El bañuelo en ese momento era propiedad de don Gonzalo Enríquez de Luna, que era conde de Miravalle, y en ese informe don José Ramón Mélida dice que don Gonzalo Enríquez de Luna en 1914, 2 años antes, lo había cedido al Estado por la cantidad de 15.000 pesetas, cifra inferior a las 17.000 pesetas en que lo tasaron el equipo facultativo que lo tasó. Es decir, que el dueño lo cedía al Estado por una cantidad inferior a la que los tasadores, a la que el equipo de tasadores lo había tasado. Y sin embargo, a pesar de eso, el Estado no lo compró hasta que finalmente en 1927 lo compró Torres Balbás con dinero de las entradas de la Alhambra, en concreto con 16.500 pesetas, ni para uno ni para otro, por la mitad de lo que había. Como sabéis, Torres Balbás compró la casa del Chapí, compró el bañuelo, compró el corral del carbón, los tres los restauró él. Gracias a eso los tres se salvaron, si no hubieran sido un pacto de la piqueta, todo ello, y el bañuelo que tenemos ahora pues fue fruto de la restauración que Torres Balbás hace entre 1928 y 1932. Y pasamos a la puerta de los tableros. La va al Altifaz, se la conocía como Puerta del Cadí. Ya dijimos el sábado anterior que el puente, en lugar del puente del Cadí, que el puente del Cadí era el puente de Santa Ana, que lleva el puente del Cadí era el puente de Santa Ana, que no tiene nada que ver con el puente del Cadí, pero en fin. Y era una coracha, en origen una coracha, que servía para coger el agua, para bajar desde entonces la Alcazaba de la Alhambra aún no existía, pero sí existía ahí un pequeño castillo del siglo XI, parece ser que hecho por Atalay Murugi, el nieto del rey Badi, el último rey cirí de Granada. Parece ser ese castillo que había ahí, más o menos algo parecido a lo que ahora es Torres Bermeja, un castillo pequeño, y la coracha servía pues para bajar al río a buscar agua.
había dos muros y uno con unas escaleras de bajada y otro escaleras de subida, con objeto de que los que subían con agua pues no se interfirieran con los que bajaban hacia el río. Y a través de esta torre tenía también dos escaleras, entraba en la torre, una escalera por un lado, una escalera por el otro, y por esta puerta, que ahora está tapiada con ladrillo, pues accedían al río para coger el agua. La puerta es, el arco es de piedra de gavia, de piedra porosa de la gavia, y el nombre de Puerta de los Tableros era porque tenía dos rastrillos. Ahí ven las señales de los dos rastrillos, un rastrillo de hierro que servía para impedir que gente de fuera de Granada pudiera entrar en la ciudad siguiendo el curso del río. Entonces con este portón de hierro, una simple verja de hierro, pues impedía que gente de fuera de la ciudad pudiera acceder a la ciudad a través del cauce del río. Y otro portón de madera, que lo que hacía que cuando lo bajaban hacía presa, el agua hacía presa río arriba, y cuando había suficiente cantidad de agua levantaban el portón y toda el agua embalsada río arriba lo que hacía era limpiar el cauce del río, pues de todos los detritos, de toda la porquería que había en el río, tanto de los talleres, porque agua abajo había talleres de tenería, en fin, incluso los darros de muchas de las casas que había en la carrera iban directamente al río, y lo que hacía este portón, como digo, era pasar el agua, abrirlo y limpiar el cauce del río. Aquí tenemos una reproducción que publicaron Juan Castilla Brazales y Antonio Orihuela en su libro En busca de la Granada de Bratarí, lo conocerán ustedes, una reproducción hipotética donde vemos las dos puertas, el rastrillo que impedía el paso de la gente y el otro portón de madera que cuando lo bajaban pues embolsaban el agua del río. Entonces, lógicamente, en esta reconstrucción no existía todavía la carrera del Darro, la fachada posterior de las casas daban directamente al río, las calles darían también directamente al río, y en esta se ve todavía el puente de la ESA, porque se piensa que hacia el otro lado, hacia el Albaicín, había otra coracha que servía también para bajar del Albaicín a recoger agua del río. Sabemos que el puente entero, la coracha desaparecería antes, cuando ya el Albaicín empezó a poblarse de gente, pues lógicamente la coracha desaparecería, pero sí quedó el puente completo, porque sabemos que en 1501 esta parte del puente fue empedrada, señal de que en 1501 existían por lo menos las dos torres del puente completas. Probablemente quedaría en ruina a raíz de la explosión del polvorín de 1590, fue cuando quedara en ruina, y ya únicamente quedó el torreón de la margen izquierda del río. Y después de la reconstrucción de la carrera del Darro, a comienzos del siglo XVII, sobre el torreón que había quedado, se construyó esta casa. Aquí tenemos una fotografía ya de finales del siglo XIX, esta fotografía es de 1899, y esta es la casa donde vivía ese letrado que hemos dicho, don Cristóbal de Espinosa, a mediados del siglo XVIII vivía, y en la parte posterior de la casa era donde estaba lo que llaman el huerto del Almés. Entonces, por eso de ahí se dice que el puente Espinosa podía llevar el nombre de don Cristóbal de Espinosa, que era el que vivía en esta casa a mediados del siglo XVIII. La casa a principios del siglo XX era propiedad de la Sociedad de Tranvías de Granada, y la Sociedad de Tranvías de Granada lo que hizo fue venderla al Estado en 1932, la vendió al Estado, ya se derrumbó la casa, nos lo cuenta Torres Balbás en la crónica arqueológica de la España musulmana, es Torres Balbás el que nos lo cuenta, aquí le he puesto la cita de Torres Balbás, en que la Sociedad Anónima de Tranvías de Granada derriba la casa y el Estado compra los terrenos obviamente en fin, lo que era el huerto del Almés y lo que quedaba del torreón de la puerta de los Tableros. Y el Maristán, en lugar de fijarnos aquí, vamos a fijarnos allí, donde tenemos la lápida fundacional
del Maristán, la lápida lateral y los dos leones del Maristán, que lo tenemos al lado, que fue lo único que se salvó del Maristán. La lápida, como ves, de 1,82, de 1,80, casi 1,80 metros de altura, por casi 1 metro de ancho, dividida en dos partes, una parte rectangular abajo, por arriba un arco apuntado, y tiene 26 líneas de escritura, y aquí le he puesto parte de la traducción de la lápida, donde da 3 datos muy importantes. Uno, ¿por qué Muhammad V? Bueno, además de la fecha de construcción del Maristán, la fecha de construcción del Maristán la construyó Muhammad V entre octubre de 1365 y junio de 1367, en la fecha de construcción, nos lo dice la propia lápida, y en la traducción de la lápida nos dice la fecha de construcción del Maristán, pero luego nos da 3 datos interesantes en este pequeño párrafo, como es por qué construye el Maristán, es decir, por misericordia para con los más débiles enfermos musulmanes. Otro dato importante, que no tuvo precedentes desde la introducción del Islam en este país, es decir, que es el primer Maristán que se construye en la península, y luego que se le asignó legados píos, es decir, lo que se conoce como los bienes hábiles, legados píos para sostenimiento del Maristán. Ahí tenemos la reconstrucción hipotética de la fachada. Este dibujo lo hizo Rada, también en el siglo XIX, donde tenemos la reproducción hipotética de la fachada, donde estuvo en la puerta, encima de la puerta de entrada, la lápida fundacional. Y el Maristán, ahí tenemos el solar, lo que queda, y una reconstrucción hipotética de cómo pudo ser. Aquí le he puesto las características principales que tuvo. Estaba la parcela de 1015 metros cuadrados, la parcela que lo cubría, la entrada frente al convento de la Concha, con dos plantas en altura, una planta baja, y a su alrededor, en cada una de las 2 plantas, galerías que daban acceso a las distintas habitaciones del hospital. Las habitaciones aproximadamente de unos 6 metros cuadrados, se puede saber porque como no ha quedado parte de la zona del lado sur, de la nave sur del Maristán, pues a partir de lo poco que ha quedado se puede sacar cómo eran más o menos las habitaciones. Se ha calculado que tenía cada una de las habitaciones independientes 6 metros cuadrados, en el patio central, la alberca, con los 2 leones enfrente. Algunos autores, en lugar de dibujarlo en los lados norte y sur, lo dibujan en los lados este y oeste. No sabemos, no sé, en las excavaciones que se han hecho no podemos saber si los leones estaban en esta situación o estaban en esta, pero en fin, estaban en la alberca así. Y luego 4 escaleras que daban en cada una de las esquinas, una escalera que daba acceso desde la planta baja al piso superior, y lógicamente separación de las habitaciones entre hombres y mujeres. Los maristanes, ya algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos al finales, porque eran hospitales generales, para toda clase de enfermos, incluidos enfermos mentales. El caso es que en algunos de ellos, al final de la Edad Media, solamente quedaron los enfermos mentales. De hecho, en el de Granada, después de la conquista, cuando se conquista la ciudad, solamente había enfermos mentales. De ahí que en Granada se la haya conocido más como Hospital de Locos, al Maristán, pero saber que es un hospital de enfermos para enfermos generales. Y aquí le he puesto las distintas vicisitudes que ha tenido el Maristán a lo largo de la historia. Lógicamente la construcción, con Muhammad V, entre 1365 y 67, en el año 1502 los reyes católicos instalaron allí la Casa de Moneda, que estuvo funcionando como Casa de Moneda hasta el siglo XVII, en que lo cedieron a los frailes del convento de Belén. Posteriormente, en el año 1748, los frailes de Belén lo venden a don Manuel Marchante, que instaló allí un almacén de vino, y además cuadras
las distintas veces que llevaba el vino a los distintos sitios. En 1820 es destinado a cuartel de tropas, 5 años después, en 1825, es destinado a presidio, y finalmente en 1836 la hacienda, para resarcirse de un censo, lo vende a don José López, que ya sabía que el Maritán, lógicamente, estaba en malas condiciones arquitectónicas, pero puesto de acuerdo con el arquitecto municipal del ayuntamiento, él sabía que si pedía permiso al ayuntamiento para derribarlo, el ayuntamiento le iba a dar licencia, puesto que el arquitecto municipal se había puesto ya de acuerdo con él y él ya sabía que el ayuntamiento le iba a dar licencia para derribarlo, lógicamente, y para construir otro tipo de casa. Efectivamente, cuando la licencia la pide en julio del 43, en ese verano del 43 hay una campaña contraria en Granada de particulares con objeto de que no se derribe el Maritán. Esa campaña la encabeza el periódico El Grito de Granada, era director entonces don José Jiménez Serrano, famoso porque hay una guía de Granada de Jiménez Serrano publicada en el año 1846, donde nos da ideal para conocer la Granada de la primera mitad del siglo XIX, 1846, está publicada para conocer la Granada de la primera mitad del siglo XIX, es ideal ese libro. Pues bien, don José Jiménez Serrano era el director del Grito de Granada y es el que hace esa campaña en contra de la demolición, pero que no sirvió para nada. Finalmente, en octubre de 1843, el Maritán es derribado. No es derribado completamente porque en la parte sur existía engalavernos con las viviendas que había por detrás. Los engalavernos es cuando hay distintas estructuras de un edificio que hace juntas con otras, es decir, o bien que sean maderas que están ensambladas unas con otras, que si las quitas de un edificio terminas tirando el que hay al lado. Entonces la estructura, el haber engalaverno entre uno y otro, pues hizo que la parte sur no se derruyera en su totalidad, se derruyó global, y entonces la parte sur lo que hicieron fue dedicarla a viviendas de vecinos, y siendo viviendas de vecinos, pues estuvo hasta 1974 como viviendas de vecinos. En 1846 se sabe que en el resto del solar había un juego de pelota para eso, y ya finalmente en 1974 los vecinos que vivían en el lateral sur ya se declara completamente en ruina, se derriba parte de él, y en 1984 es cuando se hacen los primeros estudios arqueológicos. En 1887 lo compra la Junta de Andalucía y en 2005 es declarado bien de interés cultural. A partir de esta fecha, todos los años verá usted en el periódico que el Maritán se va a reconstruir. No hay forma de reconstruirlo. Se podría reconstruir tal como era, porque antes de derruirlo, un arquitecto, Francisco Enrique, que además estaban los dibujos allí, los dibujos de Francisco Enrique hasta hace muy poco tiempo estuvieron puestos allí, le hizo grababa una serie de dibujos antes de derruirlo, y gracias a esos dibujos el Maritán se podría reconstruir tal como era. Esos dibujos se publicaron en París a mediados del siglo XIX, y posteriormente el arquitecto Vicente Lampérez en 1922 lo publicó aquí en España, y como digo, hasta hace poco tiempo estuvieron puestos allí los dibujos, que ya lo han quitado según Andrea, porque estorbaba. En fin, hubieran venido bien para verlo después los dibujos como era el Maritán. Tanto la lápida fundacional como los dos leones los compró el dueño del Carmen de Arratia, Fernando de Arratia. Los compró para un Carmen que tenía aquí al lado de la mezquita del Partal, y ahí lo puso hasta que Torres Balbás, a principios del siglo XX, los trajo del Carmen de Arratia. La lápida la puso en el museo, ya en el Museo de la Alhambra, y los dos leones los puso delante de la alberca del Partal. Han estado muchos años en la alberca del Partal, hasta que ya cuando el Museo de la Alhambra se trajo aquí, pues vinieron tanto la lápida fundacional como los dos leones vinieron para aquí.
en las excavaciones que se han hecho del Maritán, están parte de las excavaciones que después se han hecho. Se han sacado 2 monedas de cuando era Casa de la Moneda, 2 escudos, uno de época de Carlos V y otro de época de Felipe II. También en las excavaciones han aparecido por debajo de antes de construir el Maritán, de lo que pudo ser también una coracha, un camino que llevaba hasta el río para coger agua, y también en las excavaciones han salido un edificio que hubo por debajo del Maritán, que parece ser que era una alhóndiga y parte de cuyos materiales se utilizaron en la construcción del Maritán cuando lo hicieron. Y aquí le he puesto el desarrollo de lo que eran los maritanes desde que se funda el primer Maritán en Oriente hasta que viene a Occidente. La palabra Maritán es una contracción, una apócope de bimaritán, pasa del persa al árabe, con la traducción, con la significación de casa de enfermos, lo que después en Occidente nosotros conocemos como hospital. Entonces el primer Maritán que se conoce, que se construye en Oriente, lo construye el califa Omeyyad del Malí a finales del siglo VIII, a principios del siglo VIII, a comienzos del siglo VIII. Posteriormente, a finales del siglo VIII, el califa Abbasí Harún al-Rashid, lo conocerán mucho porque es el califa de las 1001 noches, los cuentos de las 1001 noches, construye otro Maritán en Bagdad. Posteriormente, ya en el siglo IX, el gobernador de Egipto, Intulum, construye el primer Maritán en Egipto. En el siglo XII, Saladino, el conquistador de Jerusalén, construye otro Maritán en el Cairo, y en estas mismas fechas de finales del siglo XII es cuando la institución pasa a Occidente. El tercer califa almohade, Abu Yusuf ibn Yaqub, el vencedor de Alarco, construye dos maritanes, uno en Marrakú, otro en Fez. El de Fez estaba costeado con los impuestos de los judíos que vivían en la ciudad, y ya en el siglo XIV la institución es cuando pasa a la península, a Granada, el primer Maritán que se construye en Europa. No voy un rato, sí. Me parece que hemos corrido demasiado. Más. Estábamos aquí. Y el convento de la Concha. El convento de la Concha se funda no como convento, se funda como beaterio. Hay una señora granadina, doña Leonor Ramírez, que cede una casa que tenía en la calle Elvira, la cede a los frailes franciscanos de San Juan de Letrán en Roma. Entonces ella va a Roma, se costea el viaje con la venta de un esclavo, va a Roma y cede esa casa que tenía en la calle Elvira, como digo, a los franciscanos de San Juan de Letrán. Los franciscanos aceptan la donación con la condición de que la casa se dedicara a beaterio, que siguiera la tercera regla de penitencia de San Francisco. La donación es aprobada por el Papa Pío X por una bula de marzo de 1518, es aprobada la donación, y doña Leonor Ramírez se viene a Granada, viene con ella uno de los secretarios del Papa con objeto de poner en funcionamiento ese beaterio. Y ese beaterio tiene tal aceptación que 5 años después, no llega a los 5 años después, se queda pequeña. Esa casa de la calle Elvira se queda pequeña y entonces se trasladan a unas casas que había enfrente de la que entonces era la Casa de la Moneda. Es decir, en 1523 se trasladan las beatas, que era como digo, beaterio, que seguía la tercera regla de penitencia de San Francisco. Eran mujeres generalmente viudas que querían vivir en religión, pero que no estaban sujetas a los votos de pobreza, obediencia y castidad, que podían vivir como seglares, que no necesitaban, no era obligatorio el que vistiera el hábito talar de monja, que podían vivir tanto en el beaterio como fuera de la casa. Es decir, generalmente no eran muy bien vistas por las autoridades eclesiásticas, puesto que
no dependían de ninguna autoridad eclesiástica, algo que las autoridades eclesiásticas no lo veían con buenos ojos, pero en fin, ellas vivían así y, como digo, tienen tal éxito que en 1523 se traslada a esta zona. En el mismo año de 1523 comienza la construcción de lo que después sería convento, se transforma en convento a partir de 1566 con las doctrinas que ya empiezan a ponerse en vigor, las doctrinas del Concilio de Trento. Entonces, con la doctrina del Concilio de Trento ya se obliga a que ese beaterio adopte la tercera regla de la tercera orden regular de San Francisco, que ya son monjas, que ya las obliga a tener los tres votos de pobreza, obediencia y castidad, vestir el hábito talar, vestir como monja, vivir en comunidad y además ya como convento de clausura. Y entonces empieza la construcción del convento, empieza ya en ese mismo año, en 1523. La iglesia tarda mucho más tiempo en construirse, la iglesia no se construye, no termina de construirse hasta más de un siglo después, hasta 1641 no termina de construirse, y aquí tenemos las dos portadas, la placeta, con las dos portadas tanto la portada, una portada gótica, la que da acceso a la clausura, como una portada renacentista que da acceso a la iglesia. La portada renacentista también con pilastras de Sierra Elvira. Arriba tiene un frontón partido, con una especie de dovelas partido, para alojar en el centro una hornacina con una imagen de la Inmaculada Concepción. Aquí la veremos mejor, las dos portadas. La portada renacentista de la iglesia, con ese frontón partido para alojar en el centro la imagen de la Inmaculada, y la portada gótica de la clausura. Al lado de la portada de la clausura hay este pilar del siglo XVII y una placa en conmemoración de Valentín Ruiz Aznar, que fue maestro de capilla de la Catedral de Granada, un gran compositor, y que ahí tiene Hay una monja, no nos pararemos mucho porque nos queda bastante, Sor Gertrudis del Corazón de Jesús, que murió con fama de santa, vivió entre 1750 y 1801, murió con 51 años, muy famosa. Fue consejera del beato Fray Diego José de Cádiz, entonces muy famosa, es muy nombrada porque murió con fama de santa, pero no nos podemos parar porque entonces tendríamos la mañana. La casa de Zafra pertenecía en origen al convento de Santa Catalina de Zafra. Lleva el nombre de Zafra por el constructor del convento de Zafra, Hernando de Zafra, que en su testamento, Hernando de Zafra muere en 1508, en abril de 1507 él hace testamento, y en ese testamento él dona unas casas de su propiedad para hacer un convento. Su mujer, doña Leonor de Torres, se queda encargada de hacer el convento, y dentro de esas casas pues está una de ellas, la que se conoce como Casa de Zafra, que a mediados del siglo XX Gallego Burín la compra para el Estado, para el Ayuntamiento, porque era en origen una casa nazarí, una casa del siglo XIV. Aquí tenemos la puerta de entrada. No hagan caso de esta, ahora les explicaré esta puerta no tiene nada que ver con la Casa de Zafra. La puerta de entrada estaba aquí, a través de un zaguán en recodo, se entra al patio, un patio también rectangular, con una alberca central, con una fuente en el lado norte parecida a la fuente del jardín de los Arrayanes, del patio de los Arrayanes. La casa tiene dos fases. La primera fase, la parte baja del siglo XIV, y en el siglo XV, que aumenta la población de Granada, pues se le añade un segundo piso. Como digo, la casa quedó integrada dentro del convento de Santa Catalina, pero fue declarado bien de interés histórico-artístico, y entonces Gallego Burín la compró, y ahora es sede del reino de Granada ¿El legado? No.
joder, se me ha ido el nombre. Hace una revista muy famosa, la revista del Reino de Granada, cuando me acuerdo el nombre saldrá, que es la sede actual de esa asociación. Les decía que esta portada, no hagan caso, esta portada es donde vivió Hernando de Zafra, esta portada está en la calle de la Portería de la Concepción, y en una calle que hay por aquí lateral, que es la calle de Zafra, estaba la residencia de Hernando de Zafra. Esta es la portada, ahora está cerrada. Hernando de Zafra, como saben, los reyes católicos le dieron unas casas en el Albaicín, en la Alcazaba Cadima. Hernando de Zafra hasta 1501 vivió en el Palacio de Dalahorra, en la Alcazaba Cadima. Allí construyó un monasterio, pero antes el monasterio estaba ya casi terminado, cuando la reina católica, Isabel la Católica, decidió que ese monasterio debía de ser de fundación real. Entonces, a Hernando de Zafra, todas las casas que ella le había dado en la Alcazaba Cadima, se las cambió por otras casas en la Carrera del Darro. Allí la reina Isabel entonces fundó ese convento que ya estaba prácticamente casi construido, fundó el convento de Santa Isabel la Real, y entonces Hernando de Zafra, como digo, pues decidió fundar el de Santa Catalina. Él vivió hasta 1501, vivió en el Palacio de Dalahorra, y a partir de 1501 hasta 1507, hasta 1508, en que él muere, y después su viuda, doña Leonor de Torres, pues vivieron en esta casa, que ahí está el escudo de Hernando de Zafra, y aquí el escudo de doña Leonor de Torres. Y el convento de Santa Catalina, convento que funda Hernando de Zafra, que él da el dinero en su testamento de 1507, pero ya lo construye su viuda a partir de 1520, entre 1520 y 1540. 1540 doña Leonor de Torres ya muerto, y las monjas del convento tienen que iniciar un pleito contra su nieto para que termine el convento de una vez, porque en 1536 inicia como digo, ese pleito para que termine el convento de una vez, y se acaba en 1540. Como ven, el convento es rectangular, ocupa toda una manzana rectangular, y es de distintas casas irregulares. Esta es la casa de Zafra, esta que tenemos aquí es la que hemos visto, la casa de Zafra, que a partir de 1846 queda segregada del convento, y el resto del convento, un convento con distintos patios irregulares, y en el frente lo que es la iglesia del convento. La entrada lo tiene por lo que es la torre de la iglesia, una torre con dos pisos, con dos arcos de medio punto en cada uno de los pisos. La puerta de la iglesia también con pilastras jónicas de Sierra Elvira. En el centro una hornacina con la imagen de Santa Catalina, y en el entablamento, en esta parte del entablamento, lleva la leyenda de quienes mandaron este monasterio, mandó construir Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos, y doña Leonor de Torres, su mujer, acabó ese año 1540. Entonces esta leyenda va en el entablamento. La iglesia en el interior no tiene nada de particular, porque ardió el día del Corpus de 1678, ardió por completo la iglesia, que quiere decir que todo lo que tenía de valor ardió con ella. Quizás lo único que haya ahora de valor es la fuente bautismal, que en origen era una fuente árabe, parecida a esta que tenemos aquí de Santa María de la Alhambra. Es lo único que quizás quede de valor, porque, como digo, el hecho de incendiarse la iglesia, pues todo lo que tenía de valor desapareció. Y la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro se funda, como todas las iglesias de Granada. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la iglesia de Santa Ana? Se funda en 1501 sobre las mezquitas que había. Como si recuerdan, decíamos que el cardenal arzobispo de Sevilla, don Diego Hurtado de Mendoza,
viene a Granada con objeto de poner en funcionamiento todas las iglesias parroquiales de la ciudad, y entonces junto con esa pues se funda la iglesia de San Pedro sobre lo que había sido la mezquita de los Baños. Lo que pasa es que la iglesia se construye muy posterior. La iglesia se construye entre 1569 y 1568, cuando ya se han construido la mayoría de las iglesias mudéjares del Albaicín. De ahí que esta sea más o menos una simbiosis entre lo que es el estilo mudéjar de las iglesias del Albaicín y el nuevo estilo renacentista que entonces está plenamente en vigor. La traza de la iglesia es de Juan de Maeda, si se acuerdan también cuando hablábamos el primer día de la iglesia de San Gil, que decíamos que la iglesia de San Gil la había trazado Diego de Siloé y la había ejecutado la fachada Juan de Maeda. Pues bien, esta la traza Juan de Maeda y la construye el albañil Pedro Solís. Pero la traza, como digo, de Juan de Maeda. En el interior es una iglesia de una sola nave, de cruz latina, una sola nave rectangular, con crucero, capilla mayor en alto y a los lados 9 capillas laterales, 5 en el lado del Evangelio, una de ellas que da a la puerta lateral que da hacia la carrera del Darro, y en el lado de la epístola otras cuatro capillas. De este estilo de la iglesia de San Pedro en cruz latina, de estas características, solamente se construye en Granada, me refiero al Reino de Granada, la iglesia de Cadia, es la única parecida que se construye con el mismo estilo que la de San Pedro. Encima de la puerta de entrada principal tiene un órgano barroco del siglo XVIII. El organista titular de este órgano es el que hasta hace unos días ha sido el director del patronato, Reinaldo Fernández, es el organista titular de San Pedro y de la Concha. El convento de la Concha tiene también otro órgano muy, muy bueno, y el organista titular es el Reinaldo Fernández, de los dos órganos. Y quizás los más característicos de la iglesia de San Pedro pues sean las cubiertas mudéjares, las cubiertas de madera, esta de Lima Muamares, con tirantes pareados. En el centro tiene 4 cúpulas de mocárabes, 4 piñas de mocárabes en el centro. En el crucero, la cubierta del crucero es de 16 paños también, en el centro tiene una gran piña de mocárabes. Quizás sea lo más característico de la iglesia, las cubiertas de madera. Y las dos fachadas, la fachada lateral, la que da a la iglesia, a la carrera del Darro, fue trazada por Juan de Maeda, ejecutada por Sebastián de Lizana, uno de sus discípulos, y la de la portada principal, la portada lateral, también con pilastras corintias, de piedra de Sierra Alvira, con arco de medio punto. Sobre la albanega lleva los 2 apóstoles, San Pedro y San Pablo. Sobre el entablamento una hornacina con la imagen de la Inmaculada, y también la hornacina también coronada por otro frontón triangular. Y aquí lleva una leyenda en latín: tu regi alquillanua exporta luz y furgida, tú eres la puerta del gran rey, brillante entrada de la luz. Y la de la portada principal, esta la trazó Pedro de Orea, el nieto de Pedro Machuca. Pedro Orea, que había trabajado con su padre, con Juan de Maeda, había trabajado aquí en el Palacio de Carlos V, como saben, el Palacio de Carlos V lo empieza Pedro Machuca. Cuando muere Pedro Machuca, coge la obra a su hijo Luis de Machuca, y cuando muere Luis de Machuca, coge la obra a su cuñado Juan de Orea. Pues Pedro de Orea, que es el que traza la fachada principal, había trabajado con su padre en el Palacio de Carlos V, como digo,
no la termina, la tienen que terminar sus fiadores. Cuando un escultor, un maestro albañil, un maestro de obra se hacía cargo, hacía un contrato de cualquier obra, tiene que nombrar fiadores. Pedro de Urea no puede terminar la fachada y la tienen que terminar sus fiadores, pero en fin, como ven, la fachada también de columnas pareadas, de fuste estriado, pues sobre un arco plinto, en la clave del arco de medio punto, el escudo del arzobispo Pedro Guerrero, sobre el entablamento también un frontón partido para alojar esta hornacina con las estatuas de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, que lleva el nombre de la iglesia, y sobre el frontón triangular que corona la hornacina, el escudo papal. Y la torre, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la iglesia de Santa Ana, decíamos que en la iglesia de Granada, ciudad, había dos tipos de torres. Unas torres que eran más esbeltas, más estilizadas, generalmente decoradas con azulejos de tradición sevillana, la de Santa Ana con azulejos verdes y la de San Bartolomé también con ese tipo de azulejos, y otro tipo de torres que eran torres más macizas, más robustas, parecidas a las torres de la Alhambra. Pues esta de San Pedro es de ese tipo de torres más macizas, más robustas, parecidas a la de la Alhambra, con 3 niveles. Va en sentido decreciente en anchura conforme van subiendo. El primer nivel con cuatro pisos, el segundo nivel, que ya es más, en anchura ya es más estrecho, y el tercer nivel con el cuerpo de campana. Y en el centro, pues, tiene una cruz que la han puesto ahí en la placeta, esta cruz con la leyenda del que la construye, si lo veo bien, que no lo veo sin gafas. Esta Santa Cruz hizo, lo veo, Antonio García de San Martín, año 1779, el constructor de la cruz, el año de construcción, y dentro le he puesto en una de las capillas de la iglesia, está la capilla de enterramiento de los señores de Domingo Pérez. Domingo Pérez, como tanto, Domingo Pérez era criado de Hernando de Zafra. Hernando de Zafra fue muy generoso, no solo con sus familiares, sino también con sus criados, entre ellos uno de ellos, Domingo Pérez. Domingo Pérez, él pone aquí que le dieron el señorío de la Baraila. La Baraila era, los campos de la Baraila estaban cerca de Ignayot, le da esas tierras. A partir de entonces él repuebla esas tierras, trae colonos, y entonces el nuevo núcleo de población que se forma toma el nombre del dueño, el nombre de Domingo Pérez, y en la lápida él pone señor de Domingo Pérez, pero Domingo Pérez nunca fue señorío. Lo que conocemos como un señorío jurisdiccional, lo que pasa es que siempre había que ponerse moño, y para ponerse moño lo mejor es llamarse señor, pero Domingo Pérez nunca fue señorío jurisdiccional. Fue señorío lugariego, es decir, dueño de las tierras, pero nada, pero en fin, más que nada como dato anecdótico. Y la famosa Casa de Castril. La Casa de Castril, construida por el nieto de Hernando de Zafra. Tenemos que decir algo del secretario de los Reyes Católicos, Hernando de Zafra, el jefe del linaje. Hernando de Zafra era natural de Zafra, era de familia plebeya, parece ser que de origen judío converso, y él sale de Zafra en busca de ganarse la vida, en busca de aventura, más que de aventura, de ganarse la vida. Se coloca como escribiente en la corte de Enrique IV, y en 1475, durante la guerra civil entre Isabel y su hermanato Enrique IV, pues Hernando de Zafra tiene la habilidad de pasarse al campo de la reina. En 1476, al año siguiente, se casa con doña Leonor de Torres, que era hija de uno de los secretarios de la reina, de Diego García de Salamanca.
y entonces eso le da un cierto estatus, el casarse con una de las hijas de la reina, pues le da un cierto estatus, y ya durante toda la campaña de la conquista de Granada está sirviendo a los reyes, ocupa diversos cargos, es regidor perpetuo de Ronda, fue alguacil mayor de Marbella, fue recaudador de la bula de cruzada, lo cual significaba dinero, y en 1488 es nombrado secretario real. Y a partir de esa fecha es cuando él ya, a partir de esos años, participa en las negociaciones para la entrega de Granada. Y eso es lo que a él le da todo el poder y toda la fama. El haber participado en las negociaciones para la entrega a la ciudad de Granada, participan por parte cristiana. El negociador principal fue Hernando de Zafra, luego también Gonzalo Fernández de Córdoba, y por parte musulmana el visir Aben Comisa y el cadí Abu Qasí al-Mulek, fueron los 4 negociadores principales, pero como negociador principal por parte cristiana, como digo, Hernando de Zafra, que fue el que le dio el poder. Luego se quedó como secretario después de la conquista. Los reyes católicos, que tenían mucha confianza en él, lo dejan en Granada, y junto con el conde de Tendilla y Fernando de Talavera fueron los 3 que dirigieron el reino de Granada. También a partir de 1500 el corregidor Andrés Calderón, pero un hijo de una relación extramatrimonial, Hernán Sánchez de Zafra, que es legítimo en 1483, además con permiso de la reina, y que cuando él hace testamento en 1507 deja todos sus bienes a su viuda, a su mujer, entonces todavía su mujer, a su mujer doña Leonor de Torres, pero con la condición de que cuando su mujer muera, todos sus bienes pasen a su hijo natural, Hernán Sánchez de Zafra. Luego deja también algunos bienes a sus hermanos Juan de Zafra, a los hijos de su otro hermano Pedro de Zafra. Pedro de Zafra, si recuerdan ustedes, en una de las charlas que dimos, muere en 1501 defendiendo el castillo de Mondújar, pero en fin, le deja bastante dinero a sus sobrinos, pero como digo, todos sus bienes lo deja a su hijo natural, Hernán Sánchez de Zafra. Muere antes que su viuda, pero doña Leonor de Torres todos sus bienes los deja para el nieto de su marido, para Hernán Sánchez de Zafra III, todo lleva el nombre de Hernando de Zafra, que es el que construye esta casa en 1539. No se ve bien, pero en esa cartela que hay ahí, si ustedes pasan, ahora es, como saben, el Museo Arqueológico de Granada, si ustedes pasan por la puerta verán que en esa cartela pone el año de 1539, que es el año de construcción de la casa. La fachada hay quien la adjudica a Diego de Siloé, pero parece ser que el que la construyó fue su discípulo Sebastián de Alcántara. Si recuerdan también, cuando hablábamos de la iglesia de Santa Ana, decíamos que la portada de Santa Ana la había construido en 1542 Sebastián de Alcántara, que al año siguiente, en 1543, construye la portada de San Matías, y unos años antes, en 1539, construye la portada de la iglesia de Castrillo. Y como todas las casas de la acera del Darro, pues hay un zaguán de entrada y a través de una escalinata se accede al patio central, como todas las casas que ya hemos explicado, siempre centrado, con una fuente central, con arco de medio punto sostenido por columnas, en el primer piso la vivienda del dueño de la casa y en la parte del segundo piso pues, la vivienda de la servidumbre. La casa fue en 1917, la compra del Estado para sede del Museo Arqueológico de Granada, del Museo de Bellas Artes, estuvo allí antes de que viniera aquí al Palacio de Carlos V, y de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias, que también después se trasladó a la Madraza, y ahora mismo es sede del Museo Arqueológico de Granada. Y lo más interesante de la casa es la fachada. Fachada interesantísima, como ven ustedes, muy recargada,
pero que tiene su simbología. Como ves, está en 3 niveles, la puerta central, como han visto antes, la puerta central también desplazada del centro de la fachada hacia la derecha, y sobre la puerta toda la ornamentación de la fachada. Digo que la fachada tiene también su intríngulis. En la primera parte, una panoplia de almas romanas, cristianas y musulmanas, la segunda panoplia. En la clave de la puerta, la Torre de Comares. Como saben, la Torre de Comares se la dan los reyes católicos a Hernando de Zafra por las negociaciones cuando los reyes católicos entran en Granada, como saben, el día 2 de enero de 1492, pero las capitulaciones se habían firmado un mes y pico antes. Las capitulaciones se firman el 25 de noviembre del año anterior, y Hernando de Zafra viene con el documento de las capitulaciones ya firmado por los reyes, viene al anochecer, entra en Granada y en la Alhambra de forma subrepticia, con objeto de que nadie lo descubra, porque si lógicamente lo descubren con el documento de las capitulaciones, podría haber una sublevación en la ciudad donde Boabdil hubiera ido con pies de plomo fuera. Es decir, y entonces de ahí que Hernando de Zafra entre de forma sigilosa en la Alhambra y en la Torre de Comares para que Boabdil firme las capitulaciones. Lo que pasa que pasan la hora, se hace noche cerrada, y los reyes que están en el campamento de Santa Fe empiezan a impacientarse por la tardanza de Hernando de Zafra, porque ya estaba tardando demasiado tiempo, y entonces comienza a impacientarse de que algo ocurría. Se piensa que Hernando de Zafra ha podido ser hecho prisionero, y entonces Gonzalo Fernández de Córdoba, que también había participado en las capitulaciones y que lógicamente tenía salvoconducto para poder entrar en Granada, pues se ofrece para venir a Granada y enterarse a ver qué ha podido pasar. Gonzalo Fernández de Córdoba entra en Granada, viene a la Alhambra y se encuentra ya a medianoche en la Torre de Comares a Hernando de Zafra en plena negociación con Boabdil, porque Boabdil había determinado artículos de esas capitulaciones que él no estaba de acuerdo, párrafos que él no estaba de acuerdo, y como digo, Gonzalo Fernández de Córdoba se encuentra a Hernando de Zafra en plena negociación con Boabdil para convencerlo de que firme ese documento que ya venía firmado por los reyes. Finalmente Boabdil lo firma el documento, y en agradecimiento los reyes católicos le dan el emblema de la Torre de Comares para que él lo ponga como blasón en su escudo. De ahí que lo vemos aquí en el segundo cuerpo. Vemos el escudo ya de los Zafra, ya del nieto, de Hernando de Zafra III, con la Torre de Comares incorporada a su escudo, y en el lado derecho el escudo de su mujer, doña Catalina de los Cobos, que era sobrina del secretario del emperador Francisco de los Cobos. Algo importante, Francisco de los Cobos había sido con anterioridad criado de Hernando de Zafra, igual que decíamos de Domingo Pérez. Francisco de los Cobos había sido criado de Hernando de Zafra. La fama de Francisco de los Cobos le viene de eso, y luego Francisco de los Cobos será secretario del emperador, y prácticamente durante la primera mitad del siglo XVI, después del emperador, es el hombre más poderoso de Granada. La mujer de Hernando de Zafra III, Catalina de los Cobos, es sobrina del secretario, de ahí que aparezca también su escudo. Y encima de los escudos, en este arco de medio punto, el ave fénix, redacción de su ceniza, y sujeto por 2 leones a los 2 lados, y en el cuerpo superior pues ya el balcón también con grutescos, animales mitológicos, el clásico templete para proteger del sol, de esa. Y aquí, en esta lápida que hay aquí, es donde está la fecha de 1539, donde pone la construcción. Y decía que la fachada tiene toda su lectura. ¿Por qué?
porque en 1539, cuando el nieto de Hernando de Zafra hace esta casa, los Zafra han perdido ya toda la influencia que había tenido su abuelo. Es decir, su abuelo había sido señor de Granada, tenía muchísima influencia. En Granada no se movía una hoja que él no se enterara, pero 30 años después ya los Zafra han perdido gran parte de la influencia que tenía su abuelo. Y el nieto da ahí toda esta decoración de armas romanas, de armas musulmanas, de armas cristianas, como haciéndose retrotraer a que su linaje viene de grandes guerreros y de grandes batallas. De ahí la simbología, lógicamente los dos escudos, tanto el suyo como el de los Cobos, por entonces el secretario Francisco de los Cobos, muy potente, y el ave fénix renaciendo de sus cenizas. Es decir, que los Zafras vuelven a renacer de sus cenizas, vuelve a recuperar toda esa influencia que habían tenido a comienzos de siglo y que habían perdido. Y el balcón lateral, el famoso balcón lateral, el motivo de la leyenda que todos ustedes habrán oído. La leyenda dice que Hernando de Zafra, secretario, no el que construye la casa, sino Hernando de Zafra, que tenía una hija llamada Elvira, que Hernando de Zafra, en hora intempestiva, entra a la habitación de la hija, de su hija, y que allí ve una cortina moverse, descorre la cortina y ve a un paje llamado Luisillo, y entonces, pues, obviamente, él se sobresalta del paje dentro de la habitación de la hija y dice que maten al paje. El paje pide clemencia, dice que él no ha hecho nada por la hija, que ha sido otro que ha entrado por el balcón y ha huido por el balcón, pero, según la leyenda, Hernando de Zafra no hace caso, el paje pide clemencia y entonces él le dice que espere la del cielo, esperando la del cielo, y manda tapiar el balcón. Bien, es una leyenda, primero, porque cuando Hernando de Zafra, esta casa todavía no está hecha, segundo, porque Hernando de Zafra solamente tiene un hijo natural, ya lo hemos dicho, Hernando Sánchez de Zafra, no tiene ninguna hija, Elvira, y esto no viene a ser más que nada, este balcón, un recurso arquitectónico, y la leyenda, como dice don Manuel Gómez Moreno, pues de alguien que cree en la otra vida, en la vida eterna, y que pone esa leyenda, esperando el cielo, y no deja de ser una leyenda. Ahora bien, la leyenda, como la mayor parte de las leyendas, tiene su base histórica, y esta también la tiene su base histórica. Protagonistas de quienes dan lugar a la leyenda, pues el nieto de Hernando de Zafra, Hernando de Zafra III, su mujer, Catalina de los Cobos, su hija, Leonor de los Cobos, los Zafra, Hernando y Catalina habían tenido 9 hijos, 8 varones y una hembra. La menor de todos era la muchacha, era Leonor de los Cobos, era la menor de los 9 hermanos. Y el otro protagonista es el pretendiente de la muchacha, don Diego de Pisa. Si ustedes recuerdan, el primer día, cuando hablábamos del linaje Pisa, hablábamos de don Juan Rodríguez de Pisa, que viene a Granada abogado, que viene a Granada cuando la Real Cancillería de Ciudad Real se traslada a Granada. Al poco tiempo es nombrado oidor de la Chancillería, al poco tiempo es nombrado caballero 24, y hablábamos de su hijo primogénito, García de Pisa Villarreal, casado con doña Ana Osorio, y si recuerdan ustedes, pues decíamos que entonces los Pisa es cuando cogen fama, puesto que su casa muere San Juan de Dios, donde doña Ana Osorio recoge a San Juan de Dios, se lo lleva a su casa y allí muere, y es donde los Pisa cogen fama. Y si recuerdan ustedes, al lado de García de Pisa Villarreal habíamos puesto a otro hermano, Diego de Pisa,
y dijimos que lo dejábamos ahí apartado porque ya no saldría bien. Pues el otro protagonista es este Diego de Pisa. Y con objeto de yo contar la historia de todo el desarrollo donde parte la leyenda, lo que he hecho en la diapositiva siguiente es ponerle un texto de James Casey. James Casey es un hispanista, norirlandés, profesor de Historia Moderna, es catedrático de Historia Moderna en una universidad inglesa, es doctor honoris causa por la Universidad de Granada, entre otras, también por la de Valencia, es especialista en Historia de la Familia, y James Casey, investigante del archivo de la Real Chancillería de Granada, pues dio con el documento donde se cuenta el proceso de donde arranca la historia. Y entonces he preferido ponerle el texto de James Casey para que lo lean. Y también dentro de la casa de Castril hay otra leyenda, que la habrán oído mucho, el dicho que dice que llueve más que cuando enterraron a Zafra. También se dice en una leyenda también que una gitana le echa una maldición a Hernando de Zafra, pero el hecho existió. El protagonista es un nieto de este Hernando de Zafra III, don César de Zafra, que muere el 4 de marzo de 1600. Como era costumbre, el ataúd se deja en la planta baja, con objeto de que los familiares lo velen, y el día esa misma madrugada, el día 5 de marzo de 1600, hay una gran tromba de agua y la tromba de agua se dice que llega a la altura del agua con 18 metros y se lleva el ataúd de don Hernando de Zafra, perdón, de don César de Zafra, ataúd que ni aparece el ataúd ni el cadáver. De ahí viene el dicho. Bien, ese hecho está recogido en un informe de la Audiencia Territorial de Granada y en la diapositiva siguiente le he puesto los dos textos. Para terminar la charla de hoy nos quedarían dos temas: el Tajo de San Pedro y el convento de San Bernardo. Pero como estoy viendo que no hemos pasado un poco de hora y con objeto de que ustedes puedan leer con tranquilidad los dos textos que les he puesto, lo vamos a dejar aquí. Quiere decirse que el próximo sábado, me parece que es el día 20 de este mes, pues en lugar de empezar por el puente de las Chirimías, como estaba previsto, empezaremos un poco más abajo, por el Tajo de San Pedro, donde lo dejamos hoy. El 20 es Semana Santa. Y aquí les dejo los dos textos para que los lean con tranquilidad, para no decirlo con mis palabras, decirlo con las palabras de James Casey y con las palabras del informe de la Audiencia Territorial de Granada, donde recoge el otro hecho.